Queridos hermanos todos, el tema de este tercer domingo de Pascua, según nos lo marca el ritmo de lecturas que hemos escuchado, pudiéramos enunciarlo algo así como resurrección, papado e iglesia. Tres realidades que se unen en beneficio de nuestra salvación. Miren cómo en la primera y en la segunda lectura aparece claramente la fuerza de Jesús resucitado, moviendo a los discípulos, aquellos que tenían tanto miedo de padecer lo mismo que padeció su Señor, hablando de manera valiente, sin tapujos, ante los hombres de su tiempo, en la misma ciudad donde le dieron muerte a su maestro y ante sus mismos ejecutores, que viendo el gentío que estaba cada vez más creciendo como iglesia, no podían darle muerte, pero los mandaban callar, azotar, encarcelar, pero ellos, dice, se sentían contentísimos de sufrir todas esas cosas por Jesús. Hagan de cuenta que ese es el presente de la iglesia, anunciarle a los hombres contra toda oposición que el Señor ha vencido al pecado, y venciendo al pecado venció al maligno y venció a la muerte, que el Señor vive resucitado, que nos ha dado a todos también ese poder de resucitar por la ayuda del Padre Celestial. Como contraparte en la historia está lo que se nos narra en la segunda lectura: Jesús reinando eternamente con esos millones y millones de ángeles, el final de los tiempos, hacia donde apunta toda nuestra historia, no a la calamidad, no a la destrucción, no al no saber qué va a pasar con el mundo, sino a esa salvación definitiva donde el triunfo de Dios será para siempre. Por eso San Juan dice: vi esa visión, vi sentado en su trono al Cordero. Está el Padre Celestial y junto a él el Cordero. ¿Qué Cordero? El que murió el Viernes Santo por nosotros. Resulta que del sepulcro vacío pasa a su gloria y desde su gloria guía el quehacer de la iglesia en la salvación. De manera que su resurrección no es inoperante, inactiva, inútil, lejana. Es una resurrección que está metida en nuestras vidas. Miremos ahora, eso es el tema de la resurrección, miremos ahora la iglesia y su acción evangelizadora. Miremos también la figura de Pedro, los otros dos temas que componen este domingo. Están los discípulos a orillas del lago de Tiberíades. Y miren cómo aparece la figura del Papa. Dice Pedro: voy a pescar. Y dicen los demás apóstoles: vamos contigo. Recordemos aquel episodio en el que Jesús, cuando multiplicó en vida la pesca, Pedro cae a sus pies y le dice: Jesús, no temas, en adelante serás conmigo pescador de hombres. De manera que es Pedro, que es el Papa, y sus sucesores quien toma la iniciativa de ir a pescar. Sabemos que una de las figuras más antiguas, un símbolo muy antiguo de la Iglesia Católica, es la barca de Pedro. De manera que se suben todos al llamado de Pedro y se van, pescadores expertos que saben cómo hacer su oficio. Toda la noche pescando sin ningún resultado. De aquí entra la resurrección de Jesús. Miren los detalles. Al amanecer, acuérdense, en la vigilia pascual bendijimos y encendimos ese cirio, señal del sol que ilumina nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entendamos el simbolismo que tiene lo histórico de este pasaje.
San Juan lo narra en esas claves para que lo entendamos, lleno de símbolos que representan muchas de nuestras realidades de iglesia. Al amanecer se presenta Jesús en la orilla. El mar en los pueblos de la Biblia era símbolo del peligro, del pecado, de la muerte, del maligno. Que Jesús se presente al amanecer en la orilla quiere decir que Él está ya en un lugar intocable, superior, perfecto, lleno de todo poder. Y no está de adorno. Cuando ve nuestra pesca frustrada, les grita desde esa orilla que es el cielo: muchachos, ¿han conseguido pescar algo? Literalmente en el texto griego les dice niños, como un padre que ve frustrados los esfuerzos de sus hijos. Y ellos le dicen: en toda la noche no hemos conseguido nada. Lancen del otro lado de la barca la red. Cogieron tantos pescados que la barca casi se hundía, y 2 veces dice San Juan, pero la red no se reventó. Vean la fuerza que tiene la pesca de la iglesia, que se llama evangelización. Esos peces que andan en los mares del peligro, del pecado y de la muerte, son los seres humanos que no se han subido a la barca de Pedro. Se suben para ponerlos a salvo y para llevarlos con Jesús a la otra orilla. Al ver esos signos, cuando hacemos las cosas nosotros solos, no conseguimos nada. Cuando escuchamos la voz del Señor que desde el cielo nos dice por dónde, miren el resultado asombroso. Por eso uno de los que va junto con Pedro en la barca, el autor del Evangelio, le dice: es el Señor, nadie sino solo Él hace estos milagros. Pedro, desesperado, recuerden, no pudo ni despedirse de Jesús, se lo arrebataron y en su juicio lo negó 3 veces. Necesitaba plantarle cara a esa situación, disculparse con Jesús. Se tira de la barca aquel hombre que le tenía miedo al agua, aquel que estaba por hundirse en las olas, se tira al agua para ir a presentarse ante su maestro y Señor. Cuando llegan a la orilla todos, se encuentran un brasero, Jesús a la mesa, les tiene unos panes, un pescado y les dice: traigan más pescado fresco. Fíjense que ahí está el símbolo de la misa. Jesús que la preside y parte el pan y el pescado y nos lo da. Ese Dios que alimenta nuestras necesidades en este santo sacramento. Muy simbólico es que cuando Jesús les dice: traigan los peces, los pescados que consiguieron, es Pedro el que viene arrastrando la red, que otra vez no se rompe, y se la lleva a Jesús. Ahí está de nuevo la figura del Papa arrastrando todo lo que saca del mar para llevarlo a Jesús. Y qué hermoso el diálogo siguiente que le permite a Pedro reparar su deuda con Jesús, su traición. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya me negaste, ya te diste cuenta que una fe solo tuya, sin ayuda de Dios, no te va a servir. Necesitaba una fe purificada en el crisol de la prueba, porque después, como te dije, tú vas a confirmar a tus hermanos en la fe. Vean la figura del Papa. Y miren la respuesta de Pedro. Ya no es: te seguiré, Señor, a donde tengas que ir. Señor, tú eres el que lo sabes, bien sabes que te quiero. 3 veces lo negó, 3 veces Jesús le pregunta y 3 veces lo inviste con el don del papado: apacienta a mis ovejas, a esas que mi Padre me entregó, a esas que amo tanto que hasta la vida di, derramando gota por gota de mi sangre. Apaciéntalas, cuídalas, protégelas del maligno. Y miren qué fortalecimiento en el amor le da
Jesús que hace incluso que Pedro entregue ahora sí, en su momento, la vida por Jesús, como debe hacer el Papa. Le dice: tú, cuando eras joven, te ceñías la ropa y te ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te hará lo que tú no quieras. Te van a crucificar igual que a tu maestro. Con eso se simboliza que el Papa es puesto en ese puesto por Jesús, porque tiene mucho amor a Jesús, un amor perfecto, y porque tiene que entregar su vida toda por Jesús. Veamos cómo Juan Pablo II fue un papa que se murió hasta su ancianidad. Veamos al Papa Benedicto, veamos al Papa Francisco. Por eso, qué providencial es que toque este domingo justo cuando estamos, el 7 de mayo, por iniciar el cónclave, por iniciar la reunión de cardenales que elegirán al sucesor de Pedro. Dejemos de lado todas esas tentaciones que el mundo busca ponerle a la iglesia para despistarnos de lo principal, que si va a ser un papa conservador, que si va a ser un papa liberal, va a ser el papa que ponga el Espíritu Santo y que lleve la barca de Pedro por donde Jesús le diga, y que nos ayude a sacar todos juntos muchos pescados del mar del pecado y la maldad y llevárselos juntos a Jesús. Que la red no se rompa quiere decir que en esta pesca que hace la iglesia entran todos los pueblos de la tierra. El número 153 de los pescados también tiene un símbolo. Eran las clases, especies de pescado que se conocían en la antigüedad, de manera que en la red que echa Pedro y sus discípulos, sus apóstoles, entran todos los pueblos de la tierra, todas las personas del mundo, y no se rompe. Con esa fe tenemos que orar para que nos dé el Señor un papa según el Espíritu de Jesús, que le dé continuidad a la obra del Papa Francisco, que esté en una conexión plena con Jesús para que escuche desde la orilla que es el cielo la voz de Cristo que le dice: echen la red para allá o para acá. Es decir, hagan que la iglesia en este tiempo del mundo sea de este tipo y de aquel otro. Sabemos que el Papa Francisco llevó la barca de Pedro por los mares de la sinodalidad, que significa todos somos iglesia, no nada más el Papa, no nada más los obispos, los sacerdotes, las religiosas, todos somos iglesia. Todos vamos en la barca de Pedro, todos merecemos llegar a la orilla que es la salvación, todos tenemos la misión de participar en la pesca, no nada más unos cuantos. Si hemos pescado poco es porque no hemos echado juntos la red. Pidámosle al Señor que valoremos la figura de Pedro, que valoremos la iglesia, nuestra salvación, que creamos con fervor en Jesús resucitado, que vive en medio de nosotros en la Eucaristía y actúa continuamente en su iglesia. Vamos a ponernos de pie.